Uf, vaya resaca, tío, la de anoche, ¿eh? Todavía me estoy recuperando. Madre mía. Menuda fiesta, tío. Hacía años, pero años que el viejo no se regalaba tanto, tío. Yo pensé que se iba a romper la cadera de tanto bailar. O sea, has tenido que venir tú desde no sé dónde, después de haber vivido la vida padre, para que nuestro viejo se empiece a regalar un poco. Mira, ¿Te gusta mi anillo nuevo? pues la verdad que es muy chulo. Yo no sé, mi padre pensaba que era un rácano y era de puño cerrado, pero veo que solo con quien Madre quiere, mía. ¿eh? Yo me tengo que coger el reloj por mi cuenta, tío. ¿Y Y la túnica? además, ¿Te gusta esa túnica? brutal, brutal. Túnica de Marvel del Corte Inglés. Siempre he querido tener una, tío, y yo aquí Joder. con camisetas de mercadillo. Es que no puede ser. Yo creo que hay un poco de favoritismo, ¿eh? Bueno, tampoco te pasa así. Sí. Ojo, pero el coro gospel que contrató. Buena música, ¿eh? Ojito. No he Desde cantado- Bilbao vinieron, tío. No canto Lo Happy Day tantas veces en mi vida. Es que... Vaya fiesta. Brutal. Madre mía. Y comidita de la buena, ¿eh? Ojito, vaya solomillo. Euskolabel. Producto de la casa. Madre mía. Langostinos, patés, Madre espárragos... mía. Producto del bueno. Todavía me repite el estómago. No, el que se Madre. quedó con hambre es porque quiso, la verdad. Sí, sí, sí. Te voy a decir una cosa. Si lo sé, yo también me habría ido de casa. Ongi etorri, Paradoxara, muy bienvenidos, muy bienvenidas a otro episodio de Paradoxa, número 11, Joseba, Número 11 ya, por fin. y 5 meses sin grabar. Mucho tiempo, ¿eh? En tono el mea culpa. Ha habido cositas por ha ahí. habido cositas, ha habido cositas. A mí me ha dado tiempo, tío, a ponerme moreno y a que se me fuera el moreno, tío. O sea, fíjate si ha pasado tiempo. Tal cual. Que yo quería presumir un poquito de Costa Brava, tal, no sé cuál. Pues Nada, no, se me nada, ha ido el nada, moreno. Nada, entre el veranito, luego que yo he tenido oposición y el inicio de curso y tal, nada, nos ha llegado Ha estado muy movido. finales sí. de octubre. Pero aquí estamos de vuelta, que es lo importante, ¿verdad? Eso es lo importante, es que seguimos grabando, seguimos compartiendo a Eso través es. de YouTube y Y bueno, con ganas de seguir con este nuevo curso 2023-2024, ¿no? a tope vamos. Tenemos varias propuestas para este año. Ujú, Una de ellas es empezar a subir vídeos cortos también, ¿no? ujú. Hasta ahora subíamos el episodio principal y lo teníamos ahí en YouTube, pero la idea es empezar a copiar a los grandes, ¿no? Y Eso hacer es. también pequeños vídeos de 10 minutos con trozos de cada episodio. Empezaremos seguramente con con el de hoy, Ujú. pero que también que la gente sepa que van a empezar a salir vídeos de episodios anteriores, pequeños cortos, ¿no? Que también nos van a ayudar a refrescar ese contenido también que Sí, yo hemos creo ido que compartiendo. es muy buena idea, ¿no? Pues para un viaje en metro, tal, pues te ves 10 minutos. Eso es. Ahora que te vas a Madrid, a Barcelona, viaje largo, pues oye, Te pones el largo. te pones el largo. Sí, pero yo la verdad que más de un podcast me lo he visto entero con esos vídeos cortos. Ujú. Al final Total. te pones uno, te pones otro y acabas viéndolo entero Sí, de sí, otra sí. manera, ¿no? Bueno, vamos a seguir subiendo también carteles a Instagram, a Facebook, con frasecitas. Ayer ya nos estrenamos con una de Timothy Keller Ujú. y vendrán más, vendrán más. ¿Y en Twitter qué? En Twitter seguiremos dando caña. Aunque hayan cambiado el logotipo, seguimos ahí, ¿no? Seguimos. Me ha dolido eso de X. Estaba Bueno, mejor antes. pero Cuidado, bueno. porque para Paradoxa igual viene bien, ¿no? La X de Paradoxa, La X, cuidado. Podemos hacer ahí... No lo habías visto eso, No ¿eh? había visto eso, ¿eh? Habrá que hablar con Elon Musk, a ver si nos hace ahí algún tipo de patrocinio. Eso es. Estaría bien. Pero sí, seguimos compartiendo contenido en Twitter también, frasecitas, y bueno, haciendo crecer también la comunidad, ¿no? De Ujú. Paradoxa. Y hoy tenemos aquí libros de un solo autor, en Ujú. este caso de Timothy Keller. No es casualidad porque justamente hoy de lo que vamos a hablar es de algo muy relacionado con su persona, con su obra. Ujú. Como sabemos, pues él ha sido un gran predicador, muy influyente en el siglo XXI, aunque recientemente ha fallecido. Y bueno, pues también queríamos hacer una especie de episodio honorífico Un en homenaje, recuerdo ¿no? a él. Exactamente. ¿Y qué podemos destacar de la vida de Tim? Bueno, como has dicho, es un autor muy prolífico, ¿no? Tiene un montón de libros y gran parte de ellos están traducidos al español. Es súper conocido en el mundo evangélico norteamericano, sobre todo, pero también en Latinoamérica y en España. Ujú. Y bueno, aquí tenemos diferentes editoriales que han traído sus libros a nuestro idioma.
Y bueno, vamos a dar algunos pequeños datos de su biografía, muy a vuelo de pájaro, para también conocer un poco más, ¿no? ¿Quién fue Timothy Keller? Como tú has dicho, fue un pastor y un conferenciante, pero él nació curiosamente en una familia luterana en 1950 y ahí creció, ¿no? En ese contexto también de fe protestante. Pero sí que es verdad que en su juventud quiso asumir como un compromiso más potente, ¿no? Con su fe. Ujú, Y se unió a un movimiento que es InterVarsity, que es algo así como GBU aquí en España, un movimiento de cristianos universitarios ujú, que están trabajando mucho en ese ambiente de universidad. Y en ese momento InterVarsity estaba muy vinculado también al movimiento por los derechos civiles. Todo este movimiento, ¿no? Con Martin Luther King y otros allí en Estados Unidos. Y eso fue algo también que motivó a Tim a formar parte, ¿no? de InterVarsity. ujú, Finalmente decidió meterse en un seminario a estudiar teología, estuvo formándose y aunque no estaba, él había nacido en una familia luterana, pero en ese proceso no había acabado de definir en qué denominación o en qué grupo del cristianismo se sentía más cómodo, ¿no? ujú, Y después de estudiar en el seminario acabó uniéndose a lo que se conoce como la Iglesia Presbiteriana, comunidades protestantes de tradición reformada, muy unidas a la figura de Juan Calvino, ujú, entre otros. Y él estaba un poco en ese panorama, ¿no? Del mundo protestante, calvinista, evangélico. Pero es interesante porque, aunque se marcó en ese grupo, también tuvo influencias de otros creyentes, ¿no? De otras confesiones. ujú, Y una de las personas que más influyó en su pensamiento fue C.S. Lewis, ujú, curiosamente, a través de su mujer, que debía ser una auténtica seguidora ujú, de este autor. Y bueno, curiosamente C.S. Lewis no era para nada calvinista, era más bien todo lo contrario, y sin embargo ejerció una gran influencia en Timothy Keller. Y creo ujú, que esto ya nos está hablando de la altura de miras que tenía este autor, ¿no? ujú. Él tenía su visión, ¿no? Él tenía Su forma su de forma verlo. concreta de ver la fe, pero no tenía ningún problema en que una de sus Mm, principales influencias fuera de otra cuerda, podríamos decir, ujú, ¿no? Dentro del pensamiento cristiano. Y creo que esto habla muy bien, como digo, de nuestro autor. He leído, buscando información sobre Keller, que él evitaba la etiqueta de evangélico. ujú, Curiosamente hablábamos de esto, ¿no? En un episodio. mm, A él no le gustaba mucho hablar de evangélico por las connotaciones políticas que tiene en Estados Unidos mm. muchísimo, ¿no? Total. Y también por cómo se asociaba con el fundamentalismo, ¿no? Con esos movimientos creyentes tan cerrados y herméticos, ¿no? Y en su lugar él prefería llamarse cristiano ortodoxo. Que bueno, da un poco de confusión, ¿no? Porque ortodoxos son los rusos. Pero no era tanto en ese sentido, sino en el sentido de ortodoxia, ¿no? De estar como en el camino de la verdad. Ujú. Un poco esa fe cristiana tradicional, ¿no? Y bueno, me parece algo interesante también de Keller, este espíritu. Sí, quizá eso le dio también un equilibrio, ¿no? En su pensamiento. Totalmente. Yo creo que es bueno que aunque tengas como una visión clara, que te dejes permear, Permear. ¿no? Y que puedas beber de otros Súper lugares. importante. Creo que también nos habla de ese espíritu de abrazar la paradoja también, ¿no? Ujú, Y creo que se ha visto sobre todo a raíz de su fallecimiento este año, cómo ha tenido tanta acogida, tanta gente que ha escrito sobre él, mm, que ha expresado sus condolencias, ¿no? La influencia que ha tenido Keller en su trayectoria. Y hemos visto a cristianos de muy diferentes espectros, ¿no? ujú, Hacer esto. Y creo mm, que esto también habla a favor del trabajo que él hizo, ¿no? total. Y bueno, como tú has dicho, falleció el 19 de mayo, Ujú, 3 años desde que le diagnosticaron un cáncer de de páncreas. páncreas, sí. Y la verdad que, bueno, es también un privilegio poder dedicar este podcast a su figura, a su obra Ujú, y en concreto a uno de sus libros, ¿no? eso es. Aquí tenemos varios. Tenemos el de la oración, La razón de Dios, que también ha sido muy conocido. Iglesia centrada, que es una Ujú. especie de manual para tenerlo presente. Pero hoy nos vamos a centrar en uno muy concreto que se titula El El Dios Dios pródigo. pródigo, que hace referencia, como podéis deducir, a la parábola conocida popularmente como el hijo pródigo, pero Exactamente. sin embargo Timothy dice, señores, vamos a empezar a despertar el gusanillo cambiándole el título y él le ha llamado el Dios pródigo. No es Ahí está. casualidad, realmente ya está haciendo una declaración de intenciones, Muy grande. porque realmente decir que Dios es pródigo, pues Choca. puede ser provocativo incluso, Sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que es muy provocativo, de hecho. Veo mucha paradoja también en poner este título a un libro. Veo ese espíritu paradójico, ¿no? De querer
dar un paso más allá, ¿no? No quedarnos con lo que siempre hemos escuchado. Porque como tú has dicho, esta parábola siempre se ha conocido como la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo perdido. Y coge Tim Keller y dice, pues ¿sabéis qué? Os voy a hacer un libro sobre esa parábola y lo voy a titular El Dios pródigo. El Dios pródigo. Entre otras cosas, yo creo que consigue que el personaje o el protagonista de la historia sea Dios, o en este caso el padre, y luego por otro lado le pone ese adjetivo, ¿no? de pródigo, de alguien que de alguna forma desecha sin razón, que da sin tener nada en cuenta. Que lo pone toda la carne en el asador, ¿no? Esa es la idea, ¿no? En este caso, ¿cuál era la definición de pródigo que aparece en el libro? Creo que está cogida de la RAE, en la versión española al menos que tenemos aquí, Editorial Andamio. Que por cierto, hemos puesto la edición de Editorial Andamio, tenemos también la de Editorial Vida, pero es verdad que la traducción al español realmente es esta. Ahí está. Esta es más bien la versión internacional o hecha en Latinoamérica. Y bueno, seguramente para el oyente español esa traducción sea más cercana. Javi Santos se va a poner contento, ¿no? Exactamente, Javi Santos. Hombre, un poco de promoción también a Paradoxa. Queremos libros de andamio aquí. Eso es. Este lo hemos puesto nosotros. El próximo... Vamos a empezar nosotros a ver si hay de vuelta. Exactamente. Justamente una diferencia que tienen es que cuando da la definición de pródigo, Editorial Andamio ha puesto la definición que da la RAE, la Real Academia Española. Cuéntame. Y es la siguiente. Pródigo sería dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Podríamos traducir quizá Hacienda por la esencia de Dios, todo lo que es Él. Incluso podríamos hablar de su amor, ¿no? Una persona que desperdicia y sin medida. Entonces, bueno, creo que es un muy buen título para ir al corazón de la parábola. Que si te parece, podemos leerla, ¿no? Sí, quizás solo comentar que, justo como tú estás diciendo, Tim Keller pretende a través de esta parábola del el Dios pródigo llegar al corazón de la fe cristiana, ¿no? Él que escribe este libro dice con la idea de presentar la esencia del mensaje cristiano. Y bueno, evidentemente lo va a hacer desde la perspectiva de un protestante y más en concreto de un evangélico, ¿no? Pero bueno, es interesante que vea a Tim Keller en esta parábola ese corazón, ¿no? Del evangelio. Total. De hecho, él dice, creo que si la enseñanza de Jesús se puede comparar a un lago, dice, la parábola del hijo pródigo sería uno de los lugares más transparentes de dicho lago, donde se puede ver el fondo con toda claridad. Y personalmente estoy muy de acuerdo en que esta parábola en concreto de Jesús quizás sea la más reveladora de qué va esto del cristianismo, ¿no? De qué va esto del mensaje de Jesús. Total. Y es interesante que este libro no se dirige exclusivamente a creyentes, ni tampoco se dirige exclusivamente a gente que quiere descubrir la fe desde cero, la fe cristiana, sino que se dirige a ambos. Él dice que dirige este libro a un público doble, ¿no? Tanto para los de fuera de la iglesia como los que están dentro. Y creo que es muy interesante porque justo esta parábola nos va a hablar... Sí, se nota, ¿no? Que está hablando hacia esos dos públicos. Y quizás antes de entrar y leer, dejar esta frase, que ya la habéis podido ver en Instagram porque la hemos compartido. Y me parece, a mi juicio, es la frase más potente de este libro. Y es donde dice Tim Keller, la gracia desmesurada de Dios es nuestra mayor esperanza. Sin duda creo que de esto nos va a hablar la parábola. Bien, pues vamos a leer la parábola en sí, que la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, pero vamos a leer el previo de esa parábola. Eso es, vamos a leer los primeros versículos que introducen la parábola. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otras gentes de mala fama se acercaban a escuchar a Jesús. Y los fariseos y maestros de la ley le criticaban, diciendo, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven le dijo, «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte y se marchó lejos, a otro país, donde todo lo derrochó viviendo de manera desenfrenada. Cuando ya no le quedaba nada, vino sobre aquella tierra una época de hambre terrible, y él comenzó a pasar necesidad. Fue a pedirle trabajo a uno del lugar, que le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y él deseaba llenar el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras que aquí yo me muero de hambre? Volveré a la casa de mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Y continúa diciendo, así que se puso en camino y regresó a casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre le vio, y sintiendo compasión de él, corrió a su encuentro y le recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, sacad enseguida las mejores ropas y vestidlo, ponedle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traed el becerro cebado y matadlo. Vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y le hemos encontrado. Y comenzaron pues a hacer fiesta. Entretanto, el hijo mayor se hallaba en el campo. Al regresar, llegando ya cerca de la casa, oyó la música y el baile, llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le contestó, tu hermano ha vuelto, y tu padre ha mandado matar el becerro cebado, porque ha venido sano y salvo. Tanto irritó esto al hermano mayor, que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciese. Él respondió a su padre, tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, llega ahora este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro cebado. El padre le contestó, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ahora debemos hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Hasta aquí la parábola. Increíble, siempre que la leemos, Sí. remueve algo, ¿eh? Sí, Yo creo sí, que, como decíamos, condensa de una manera elegante, poética, ¿no? El mensaje del Evangelio. Si quieres Totalmente. conocer de qué va el cristianismo, de qué va el mensaje de Jesús, relee este texto, Empieza esta por aquí. historia, Totalmente. discútela, que te mueva, porque creo que Sí, condensa muy bien todo. sin duda. Vamos a aproximarnos poco a poco a esta parábola, ¿no? Ujú. Y vamos a empezar desde lejos, ¿no? Vamos a ir acercándonos lentamente. ¿Cuál es el contexto? Lo primero, Eso ¿no? es. ¿Cuál es el contexto en el que Jesús cuenta esta historia, ¿no? ¿A quién la dirige? Estas son quizás las primeras preguntas que Ujú. podríamos hacernos, ¿no? Es interesante porque como hemos leído justo la primera parte que he leído yo, ¿no? Esos Ujú. versículos, se nos habla de que todo esto empieza con unas críticas, ¿no? Que Jesús recibe. Ujú. Jesús está recibiendo a gente que son considerados mala gente, ¿no? Ujú. Recaudadores de impuestos, gente llamada pecadora, de mala fama. Ujú. Esos son los que se están acercando a escuchar a Jesús. Y al otro lado tenemos a un grupo de religiosos, ¿no? De expertos en religión, Ujú. que ven esto y se enfadan y critican, ¿no? Ujú. Critican a Jesús por ello. Encontramos ahí, ¿no? Como dos grupos de personas. Eso es. Hay como dos grupos de personas muy claros, ¿no? De hecho, Lucas, aquí hay un detalle interesante. Cuando empieza Jesús a contar, nosotros hemos saltado directamente a la parábola que vamos a comentar, pero previamente cuenta otras dos, Las mucho dos. más breves, Ujú. la oveja perdida y la moneda Moneda perdida. En ambos casos, estas tres parábolas tienen muchas similitudes, muchas cosas en común, Ujú. pero la tercera se diferencia en algo, y es que en las dos primeras solo se perdía una cosa, una Ujú. oveja, una Una moneda, moneda. pero de manera magistral, yo creo que también aquí la mano de Lucas hace su trabajo, Ujú. como el clímax de ese discurso, de estas historias, Ujú. es la del Dios pródigo, Ujú. porque realmente es a donde quiere ir Ujú. Jesús, ¿no? Y va allanando el terreno Hasta llegar a hasta ese llegar a ese punto. punto, y quizá esos grupos de personas que están escuchándole se van a sentir muy reflejados, ¿no? Quizá en un hermano Totalmente. o en el otro. Entonces como que ahí culmina. Sí, sí, tal y como Lucas nos lo presenta, está todo hilvanado de una manera Mm, súper interesante, mm, ¿no? Para llegar a una conclusión. Y bueno, por un lado, como digo, tenemos este primer grupo, ¿no? La gente de mala fama, los llamados pecadores. Claro, ¿quiénes eran estos? Eran gente que a priori no mantenían todas esas normas que los judíos ujú, tenían, ¿no? Esos protocolos, esas cuestiones de pureza, de esa reglamentación, ¿no? ujú. Que los judíos seguían. Claro, estas personas a priori No estaban. no estaban siguiendo todas esas cuestiones de religión, de moral, y sin embargo, Jesús se acerca a ellos, les recibe, ¿no?
incluso come con ellos. Ujú. Esa es la crítica que los religiosos le hacen, ¿no? Están indignados porque Jesús recibe a los pecadores y hasta come con ellos, ¿no? Ujú. Y aquí tendríamos que hablar, ¿no? De qué importancia tiene esto. ¿Por qué escandaliza tanto el que Jesús coma con esas Ujú. personas? Ujú. Simplemente es comer, ¿no? Puede parecer algo No hay más. banal, ¿no? Y sin embargo es algo súper importante. De hecho, creo que aún hoy en nuestra cultura sigue teniendo importancia, ¿no? La comida sigue teniendo... No, diría que no comes con cualquiera. Pero si eso es cierto hoy, en esta época lo era Por 100. muchísimo más, muchísimo más. Porque en el mundo judío, cuando se pensaba en compartir la mesa, se estaba teniendo en cuenta mucho más que la mera comida. Realmente Sí. compartir la mesa era identificarte con la persona que tenías al lado. Mm. Y esto llegaba a un punto tan visual que tenemos que tener en cuenta que hoy pensamos en comida y cada uno tiene su platito, ¿no? O su Ujú. bandeja con su alimento. Pero es que en esa época el plato estaba en el centro Mm. y todos comían del mismo plato, ¿no? Todos Mm. mojaban su pan en la misma sopa Mm. y era como todo mucho más compartido, ¿no? Ujú. Entonces, para el judío, compartir la mesa era aceptar a la persona que tenías al otro lado, como un Ujú. igual a ti, Ujú. como alguien con quien te podías identificar plenamente, ¿no? Entonces, claro, el que Jesús acepta a estas personas de mala reputación, a estas personas que no cumplen los preceptos de moral ni nada parecido, es muy escandaloso, evidentemente. Sí, Es muy totalmente escandaloso. les salían sarpullidos en la piel, ¿no? Totalmente. Yo creo que también lo hemos hablado alguna vez, pero también aquí es interesante por qué realmente les molestaba a ellos, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, era Jesús, uno de Nazaret, pues que coma con quien quiera. Pero en el fondo de esa idea está que realmente los fariseos veían a Jesús con una autoridad, ¿no? Claro. Que quizá no sabían muy bien por qué, pero realmente les inquietaba porque sabían que no era una persona normal, que No no era era una cualquiera. persona. Sabían que había en lo que enseñaba, en cómo hablaba. Ellos de alguna forma percibían Bien. que tenía esa autoridad, ¿no? Claro, si Por no, eso, no le habrían dado importancia. Claro, Si fuera porque- un cualquiera, Claro, si pues- un recaudador de impuestos come con una prostituta, ningún fariseo se echaría las eso manos es. a la cabeza. Pero ¿no? aquí les preocupa, ¿no? Por quién es Jesús. De hecho, está esa idea también en la mentalidad judía de que en toda mesa, en toda comida compartida, hay un presidente, que es Dios. Dios preside todas las mesas, todas las comidas. Por lo tanto, es muy serio, ¿no? El que Jesús se sienta a comer con gente considerada pecadora implica que Dios está ahí también, aceptando esa comunión, aceptando esa mesa. Y eso es muy escandaloso. Eso Claro. pone patas arriba el sistema religioso, ¿no? Tal y Claro. como lo entendían Eso esas es. personas. Pero si no vieran en Jesús una persona de autoridad, no sería escandaloso, Para ¿no? Y nada. ese punto también Eso es interesante. Eso es. Y luego tenemos este grupo, ¿no? De los fariseos, de los maestros de la ley. Claro, Ujú. ¿quiénes eran estos, no? ¿Quiénes eran estos? Pues bueno, evidentemente los Los expertos. expertos en Dios, ¿no? Efectivamente, los que creían que tenían muy claro, ¿no? Cómo era Dios, qué esperaba de nosotros, qué había que hacer para agradar a Dios, dónde estaba Dios y dónde no, con quién estaba Dios y con quién no. Ujú. Se sentían cerca de Dios. Ellos se sentían también. muy cerca de Dios y tenían el mundo completamente estructurado en torno a esa idea de Dios. Mm. De alguna manera, la imagen que ellos tenían de Dios era una réplica de cómo se estructuraba la sociedad. Ujú. Empezando por, en el primer lugar estaba el templo, ¿no? Con los sacerdotes, esos eran los más cercanos a Dios, y eso iba descendiendo, ¿no? Luego estaban pues, estos expertos en religión, íbamos descendiendo hasta las capas más bajas, ¿no? Ujú. Hasta las personas más alejadas de Dios. Ujú. Entonces, de alguna manera, todo está mezclado, ¿no? Lo social y lo religioso está completamente imbricado, ¿no? Y no podemos tampoco olvidar esta dimensión Mm. que está ahí en tensión constantemente. Bueno, es evidente que esta parábola no generó emociones Positivas. positivas No, en sus oyentes. O sea, no. como le gusta decir a Alan, esta parábola cabrea. Cabrea. Aquí Jesús está cabreando. Y a nosotros también nos Y podría también. cabrear, ¿no? Es Sí. decir, oye, realmente hay un punto de injusticia. O sea, si pensamos a nuestra manera, aquí hay cosas que no cuadran, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo es posible que el padre actúe así con un hijo y Hmm. no actúe de la otra forma? Pero bueno, hoy vamos a ir descifrando todas Vamos a estas ir cosas. poco a poco, ¿no? Lo que ya podemos adelantar es que está claro que Jesús, con esta parábola y con gran parte, por no decir todo su mensaje, Hmm. está constantemente poniendo patas arriba o
cambiando, dando la vuelta a la tortilla a todas esas ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? Y de eso hemos hablado ya en este podcast muchas veces, ¿no? Lo que hoy en día se llama el mindset, ¿no? Eso es, nos lo vuela, nos vuela la cabeza. Jesús está poniendo patas arriba nuestros presupuestos acerca de Dios, acerca del mundo, acerca de las personas que nos rodean y también acerca de nosotros mismos, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y esta parábola de alguna manera condensa todo esto de una manera magistral, ¿no? Vamos con el primero de los actos, de los personajes. Que el hermano menor, ¿no? El hermano menor. ¿Qué es lo que hace el hermano menor? Pues hace algo que para nosotros, bueno, sí que nos puede parecer una falta de respeto, ¿no? El que un hijo te pida, no sé, la herencia por adelantado. Sí, es un poco feo. Aún hoy sería bastante feo, Eso ¿no? es. Aquí pasa como el tema de la comida. Pues en esa época todavía mucho más, multiplícalo, ¿no? por 100. Sí. Eso es. O sea, el que un hijo le pidiera la herencia a su padre en vida, realmente lo estaba matando, le estaba deseando la muerte de alguna manera. Es como una forma de decir, mira, no quiero saber nada de ti, lo único que me interesa son tus bienes, tu dinero, tu patrimonio, no me interesa el amor, tu cercanía, el afecto que me puedas dar. Y entonces este acto del hijo menor es muy directo, se lo dice a la cara a su padre y le pide la herencia, ¿no? Entonces, bueno, el entender esos códigos de honor y vergüenza son muy importantes, ¿no? Que quizá podemos desarrollar. Sí, sobre ese tema hay un libro súper interesante que me gustaría ya recomendar de primeras. Cuando estamos hablando de todos estos valores del honor, todo este mundo que nos resulta hoy tan ajeno, ¿no? A nosotros, este es quizás uno de los mejores libros que tenemos en español. Se llama El mundo del Nuevo Testamento, de Bruce Malina. Es verdad que esto no es un libro divulgativo, es bastante académico. Él es un profesor universitario, y posiblemente sea uno de los primeros autores traducidos al español que aplican lo que se conoce como la antropología cultural, los estudios sociales, al análisis de todo ese mundo del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces nos ayuda a entender muy bien todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Estas claves de honor y vergüenza, de santidad y pureza, todo esto es súper importante en los textos del Nuevo Testamento, ¿no? Para entender lo que está pasando ahí. Y esta parábola es un caso muy claro, ¿no? Aquí hay un problema de honor detrás de esta petición. Se está poniendo en cuestión el honor del padre. Y en esta época, lo más valioso que una persona tenía no era el oro, no era ni siquiera las propiedades, las tierras, sino el honor. El honor era lo más valioso que una persona podía tener. Y perderlo era un gran problema, porque te ponía en una situación, tanto a nivel social como personal, te ponía en una situación vulnerable, ¿no? Perder ese honor. Entonces, esta petición del hijo, dame lo que me corresponde a la herencia, es un ataque directo al honor del padre, ¿no? Sí, a lo más preciado que él podía tener. Y puede sorprender más incluso la respuesta del padre. Exactamente. Porque él no se lo niega. Eso es realmente, lo escandaloso. Realmente dice, vale, tú me lo pides, pues te lo voy a dar, ¿no? Es como que respeta la petición del hijo, su camino, su visión, por encima de lo más preciado que podía tener un padre, ¿no? De su propio prestigio, de su propio honor, ¿no? Es capaz de despojarse, de alguna manera, de todo eso que él tiene para acceder a la propuesta escandalosa de este hijo, ¿no? De este hijo loco. Dice Tim Keller, el padre soporta con paciencia una terrible pérdida de honor, así como todo el dolor de ver su amor rechazado, ¿no? No olvidamos también esa parte. Hay una parte social, cultural, que tiene que ver con el honor, pero también hay una parte de sentimiento, ¿no? De amor herido, ¿no? De ver que tu hijo no corresponde de relaciones. A tu amor, ¿no? Hay una relación rota también ahí. Y bueno, y todo el tinglao que implicaría repartir esta herencia con el padre todavía en vida, que también esa es otra, ¿no? Porque en esta época gran parte del patrimonio de una persona también eran las tierras, ¿no? Entonces podemos suponer que repartir esta herencia iba a implicar tener que andar vendiendo propiedades, perder la tierra, y era algo que no solo afectaba al padre, sino afectaba a la familia y a toda la casa. Y en esa época la casa era todo, eran tus empleados, eran parte de tu casa, toda la gente que estaría, los jornaleros que trabajaban en esas tierras. O sea, esto afectó a toda una comunidad, podríamos decir. A todo no un pueblo, pero toda una comunidad muy grande, ¿no? Entonces, la que está liando este hijo con esta propuesta es buena. O sea, hay 3 personajes, pero los efectos van muchos más allá. Son mucho mayores. De hecho, nadie se acuerda de la madre, ¿eh? De la madre, ¿dónde está? Es cierto. Aquí también vemos
evidentemente el aspecto cultural, Claro, ¿no? claro. A la madre no se la Patriarcal. menciona y es evidentemente estamos ante un mundo patriarcal y esto nos choca, ¿no? Mm. Pero bueno, no podemos olvidar que es el mundo en el que nace Sí, sí. esta historia donde Jesús se movía, ¿no? Ujú. Y Jesús quiere ser entendido por sus oyentes, ¿no? Utiliza los códigos Totalmente, que hay. totalmente. Bueno, entonces el hermano le hace esa petición, el padre accede y entonces él marcha lejos, empieza un camino de autodescubrimiento, Ujú. de coger su libertad Mm. y crear sus propias normas, ¿no? Y entonces ahí van ocurriendo pues un montón de cosas que en la parábola nos las describe, ¿no? Ujú. Dice que pues que despilfarra el dinero en un montón de cosas Sí. y bueno, va creando su Que es verdad, es sus curioso propias que leyes. la parábola no nos dice en qué lo en qué lo malgasta. Es Ujú. curioso. Luego vamos a ver que el hermano hace una interpretación, el Eso hermano es. mayor hace Sí. una interpretación de a qué se ha dedicado su hermano. Ujú, Pero es verdad. realmente el texto no nos dice, ¿no? Simplemente que despilfarra Ujú. de manera inútil toda Ujú. esa riqueza del padre, ¿no? Y evidentemente es un camino, como tú dices, de autodescubrimiento, parece un camino de libertad, ¿no? Ujú. Yo soy dueño de mis actos y hago lo que bien me parece, Ujú. ¿no? Gasto el dinero en lo que a mí me apetezca. Sigo mi camino con libertad. Pero aquí también vemos algo súper importante y es que la libertad, cuando no está encaminada hacia un objetivo claro, o sea, Ujú. cuando tú no tienes claro hacia dónde te diriges en la vida, Ujú. la libertad no es un bien, se convierte en algo muy destructivo. Total, total. La libertad mal gestionada, ¿no? Puede acabar autodestruyéndonos. Mm. Y de alguna manera es lo que le pasa a este hijo. El padre le da la libertad, Ujú. pero previamente no ha habido un plan, ¿no? Exactamente. Y- Yo creo que la libertad va muy ligado al valor o a la idea de la responsabilidad, ¿no? Yo creo que si tú Mm. ejerces la libertad al máximo, pero eres irresponsable, no va a acabar bien, ¿no? Yo creo que si unes responsabilidad con libertad, creo que ahí es donde las cosas germinan y sale fruto, ¿no? Totalmente. Y bueno, hay un ejemplo muy claro de esta autodestrucción, ¿no? En el texto. Hay un Es dato verdad, que hay un dato, es sí. clave, ¿no? Cuando leemos que el hijo menor acaba cuidando cerdos, ese texto, ese detalle les está dando mucha información. Aquí volvemos Al a contexto. meternos al contexto, a la cultura. Ningún judío estaría cuidando cerdos pues porque no se podía comer cerdo. El cerdo era un animal Básicamente, impuro, ¿no? es un animal impuro, Por lo tanto, el hecho de que esté cuidando cerdos significa que no solo ha despilfarrado el dinero, que está viviendo una vida desenfrenada, sino que además está transmitiendo la idea de que se ha desconectado por completo emocional, espiritualmente del padre, ¿no? Ujú. El hecho de que esté cuidando ha cerdos. renunciado a los valores, la identidad de Eso su es. padre, a todo ese mundo judío en el que entendemos que creció, ¿no? Eso es. De hecho, nos está dando la pista el hecho de que esté cuidando cerdos, también nos está indicando que se ha ido a tierra gentil. Esto es Eso muy es, interesante. eso es. Son datos que el texto no le está diciendo porque son obvios para su audiencia, Para nosotros pero hoy no. necesitamos tenerlo en cuenta, ¿no? Darle la vuelta. Si está cuidando cerdos, Está los judíos trabajando para no un trabajan pagano. con cerdos. Está trabajando para un pagano. Se ha ido literalmente de la tierra de su pueblo. Ujú. Se ha ido lejos, lo más lejos posible, ¿no? Eso es. Y Es como el elemento que interesante. hace que está perdido, pero al 100%, ¿sabes? O sea, no es que guarde algo de lo que estaba en su hogar, sino que al 100% estaba perdido. Y ese simple gesto, ¿no? Esas simples palabras de que estaba cuidando cerdos, Jesús ya lo está transmitiendo Sí, sí. al momento. Hay una carga de significado tremenda detrás de esto. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando está en esa situación, ¿no? de máxima oscuridad? Cuando ya ha caído lo más hondo que podía caer en el pozo, ¿no? De repente se le enciende la bombilla, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahí ya, cuando ya no hay salida, Me se acuerdo de acuerda repente del padre. De papá, exactamente. Sí, y es interesante porque lo que motiva este recuerdo es el hambre que está teniendo. O sea, realmente lo que le lleva a recordar su casa, a recordar su vieja identidad y a recordar a su padre es el hambre, ¿no? Una necesidad tan básica. Una necesidad básica, en la famosa pirámide de Maslow estamos en el primer nivel. Totalmente. En la necesidad más básica, ¿no? Que un ser humano puede tener, como es llevarse comida a la boca. Y esto es lo que le lleva a reconectar por un momento, ¿no? Hay una reconexión ahí. Y aquí se introduce lo que hemos llamado el plan, ¿no? Entra en juego un plan, que es la idea de voy a ir donde mi padre y le voy a pedir que me trate como a uno de sus jornaleros, ¿no? Como a uno de sus trabajadores. No busco más, que me admita como uno de los que están trabajando para él. Eso es, me conformo. Ni siquiera pido volver a ser considerado hijo, ¿no? Claro. Con todos los derechos que eso implica.
No, que me acepte como uno de sus jornaleros. Sí, él sabe que la ha liado mucho, Efectivamente. por lo tanto dice, a ver, ¿qué probabilidades tengo yo de que mi padre me acepte? Y empieza a hacer ahí sus cábalas y dice, bueno, vamos a ser inteligentes, Sí. no vamos a pedirle pues que me reconozca como un hijo suyo, sino, venga, vamos a empezar como un jornalero y así yo creo que mi padre a lo mejor se lo piensa y me acepta en su casa, ¿no? Claro, totalmente. De hecho, si uno analiza las palabras que aquí tiene el hijo, ¿no? Ese plan, suena totalmente a discurso ensayado. O sea, el hijo está buscando qué es lo que tiene que decir para que su padre acepte esta propuesta, que realmente, a la luz una vez más del contexto cultural, no habría nada que hacer. O sea, un padre de aquella época no se habría comido mucho la cabeza. No. O sea, este hijo ya está totalmente Claro. fuera. Porque sería darle otra patada a su honor. Claro, o sea, ya no podemos arreglar esto, ¿no? Está todo completamente roto, la relación está completamente quebrantada, ¿no? Sin embargo, el hijo busca, ¿no? Cómo hilar el discurso para decir las palabras correctas para que mi padre acepte esta propuesta de última hora que se me acaba de ocurrir, ¿no? Sí. Esta propuesta arriesgada. Y bueno, es interesante porque muchas veces se habla de que aquí el hijo se está arrepintiendo, ¿no? Está haciendo, ¿no?, ese acto de arrepentimiento interno. Y yo, a la luz del texto, me parece que esto es bastante improbable. Hablar de arrepentimiento como tal. Aquí lo que hay, yo creo, es un plan para intentar remediar mi situación personal, mi hambre. Vale. Es decir, una motivación a priori egoísta. Sí, la motivación... Solucionar mis problemas. No es una motivación genuina o movida por el amor, sino por la necesidad, por el miedo a lo que me pueda ocurrir. Yo creo que aquí, en el tema del arrepentimiento, podemos discutir. Quizá en nuestro día a día, podemos pensar que el arrepentimiento está más con esa idea que estaba el hijo menor cavilando, ¿no? Y diciendo, bueno, a ver, tal, voy a decir las cosas que tal, que he hecho mal, que cual. Pero realmente, si entendemos lo que es en origen el arrepentimiento, es dar la vuelta, ¿no? Hacer un cambio de 180 grados, más allá de los argumentos y todo el listado que tengas, ¿no? De agravios que quieres solucionar. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido sí que el hijo de alguna manera se arrepiente, no por razones genuinas, pero el hecho de que inicie ese camino de vuelta, yo creo que sí que podemos hablar de arrepentimiento. Ahora bien, hay que redefinir lo que entendemos por arrepentimiento. Totalmente. ¿no? Lo que importa realmente es el giro, ¿no? El hecho de estar dando la espalda al padre. Eso es. Y de repente dar un giro y decir, voy de vuelta hacia el padre. ¿Por qué voy? Pues porque tengo hambre. Exactamente. Punto y pelota. No es porque quiera elevarme espiritualmente. El resto es un discurso. Es un discurso programado. Pero bueno, he cambiado la orientación. Estaba dando la espalda y ahora estoy mirando hacia allí. Estoy volviendo. Eso es lo importante. Y ahí es donde inicia el proceso de transformación, empieza ahí, ¿no? De hecho, ahora cuando veamos la respuesta del padre, creo que va a reafirmar esta idea, ¿no? Por el comportamiento, por la respuesta, por la actitud que tiene ahora el padre, vamos a ver que esta idea la reafirma. ¿Cuál es la respuesta del padre? Bueno, a ver, lo primero de todo, el padre lo ve a lo lejos, al hermano. Eso ya es un detalle, es decir, el padre está anhelando, está anhelando que vuelva, no es un padre que dice, bueno, ya he perdido a mi hijo y me importa un comino porque, mira, me ha faltado el respeto, ha dejado mi honor por los suelos. No, él sigue anhelando que vuelva, sigue deseando que ese hijo regrese. Y de hecho tiene la esperanza, por eso está viéndolo a lo lejos. Está ahí, está mirando el camino, ¿no? Anhelando que algún día su hijo pudiera volver, Exactamente. ¿No? Si no, la historia yo creo que sería, oye, ha llegado el hermano y de repente te lo ves en casa. Sí. Pero no, lo atisba. Totalmente. La historia sería muy distinta si el hijo hubiera tenido que tocar a la puerta. Exactamente. Sería muy distinta la historia. Sí. Totalmente. Cambia. La puerta no está... O sea, no hay una puerta. En casa no hay una puerta. Hay un padre fuera de casa. Eso es. Esperando por un hijo que algún día podría volver, ¿no? Es un detalle muy interesante. Muy bueno. Y además, no solo eso, sino que ocurre un detalle muy claro que a nivel cultural, a nivel antropológico, nos da un detalle clave, que es que el padre sale corriendo a por él, va en busca de él. Hoy en día que un padre corra es lo más natural del mundo, que un padre esté en el parque con sus hijos. Parque, ¿no? O sea, te voy a contar yo lo que es estar en el parque, ¿vale? Pero en esa época volvemos a los códigos.
era impensable que un patriarca, que un padre de su hogar, se pusiera a correr, ¿vale? Correr era Sí. un signo de... Corren los chiquillos, los Eso es, niños, y ya está. pero un no, padre no el nunca padre. corre. Y que el padre tenga que subirse la túnica y empezar Eso es, claro. a echar... El padre de la casa tenía una túnica larga que le llegaba hasta los pies, Claro. ¿no? Entonces no puedes correr con una túnica de ese calibre. Eso es. Para correr tienes que remangarte y Entonces, enseñar tus piernas. exactamente. Nuevamente, enseñar las piernas, símbolo de deshonor. Total. Volvemos a los códigos, por eso es tan importante. Ujú. Para poder entender bien todo lo que ocurre en el Nuevo Testamento, en las historias de Jesús, hay que meterse en ese mundo. Ahí estamos constantemente jugando con códigos de honor y es interesante cómo Jesús, a lo largo de su vida, y este personaje en la historia que él cuenta, se pasa todos esos códigos por la torera. Total. Le dan totalmente igual. Total. Y esto es una locura. Escandaloso. Súper escandaloso. El que Jesús relate a un padre corriendo, esa imagen que les estaba dándosela a sus oyentes. Pero qué vergüenza increíble. de padre es este. O sea, total. nadie querría un padre así. Y entonces lo que ocurre es que el hijo empieza con ese plan de decir, Empieza a relatar el discurso que ha ensayado para que su padre responda de la manera que le espera, ¿no? Y aquí hay un dato muy interesante que vemos en el texto y que a veces pasamos de largo, ¿no? Y es que, vamos a volver a leerlo, de hecho. Dice, el hijo le dijo, padre, he pecado contra Dios y contra ti y ya no merezco llamarme tu hijo. Ahora lo que continuaba estas palabras era, trátame como uno de tus jornaleros, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el texto? Pero el padre ordenó a sus criados, sacad enseguida las mejores ropas y vestidlo. Hay un pero ahí, ¿no? Hay una interrupción. Hay una interrupción del padre. Hay una interrupción. Y es muy interesante. Yo tengo aquí apuntado que el padre interrumpe la confesión que el hijo tenía preparado, ¿no? Y le importa realmente una mierda lo que vaya a decir. O sea, así de claro. Sí. Lo único que le da cero importancia. Lo que el padre está movido en ese momento es la alegría de ver que su hijo ha vuelto, ¿no? Y con eso ya para el padre es suficiente. Realmente es lo que hemos dicho antes, el hecho de que el hijo vuelva, ese giro de estar dando la espalda al padre, de repente estar yendo hacia él, es todo lo que este padre necesita para lanzarse a sus brazos y acogerle de esta manera, ¿no? No necesito explicaciones, no necesito largos discursos, no necesito fórmulas mágicas. Nada de eso. Todo eso sobra aquí, ¿no? También he leído en algún comentario al respecto que el hecho de que el padre lo abrace y lo bese no solo es movido por la alegría, sino que es una forma también de evitar que el hijo se arrodille y le bese los pies. O sea, que es un gesto de, vale, te doy mi amor, pero a la vez evito que tú tengas que arrodillarte o pedirme que seas un jornalero, ¿no? Es una forma de... De una manera corto el proceso, ¿no? Eso es. Humillación que el hijo quería representar, Eso es. ¿no? Para conseguir su objetivo, para conseguir su plan. De alguna manera podemos decir que el padre tenía un plan mucho mayor que el que el hijo estaba cavilando. El padre tenía un plan mucho mejor para la vida de su hijo y lo está poniendo en juego. No está dejando que el hijo continúe, ¿no? Y realmente esto es brutal, es brutal. Creo que nos está hablando de esa gracia sin límites, ¿no? Esa gracia, antes decíamos, ¿no? Inconmensurable, que no hay manera de medirla, porque es infinita, ¿no? Sí, no la puedes Es una gracia y una compasión y una acogida que no conoce límites, que no conoce peajes. Y de alguna manera esto creo que tiene el poder transformador realmente. Hemos dicho antes, ¿los motivos del hijo eran correctos? Pues hombre, eran motivos... Egoístas. No vamos a decir si correctos o incorrectos, pero desde luego eran egoístas. Él estaba buscando solucionar su problema de hambre. Y realmente, si lo pensamos, en la historia de cada uno de nosotros, la historia de cada persona que ha iniciado un camino de fe, pues posiblemente nuestras motivaciones iniciales para acercarnos a Jesús, para darle importancia a este mensaje y preocuparnos por ello, pues seguramente han sido motivaciones muy poco elegantes. A menudo todos tenemos motivaciones egoístas. Yo creo que es un buen ejercicio, ¿no? El también ser honestos con uno. Sí, piensa realmente qué es lo que te ha llevado. Pues posiblemente ha sido una motivación no del todo adecuada, pero es la que ha sido y es suficiente. ¿No? Dios tampoco está pidiendo más. A la luz de lo que Jesús nos muestra, no le importa realmente cuáles son los motivos.
Lo importante es el giro, ese giro de 180 grados. Ese cambio de rumbo realmente ya está iniciando, como decías tú, el proceso de transformación. Sin necesidad de recetas mágicas. Y ese es el problema, que muchas veces hemos encorsetado el mensaje de Jesús, ¿no? En una serie de fórmulas, tienes que hacer esto, esto y esto, Sí, que si una oración de no sé qué, que si tal. Olvídate de historias. O sea, no juegues a la religión, no juegues a meter a Dios a ser un gurú en otra una vez. serie de paquetitos, ¿vale? Para que las cosas salgan como tú crees que tienen que salir. Olvídate. El Dios de Jesús no juega a la religión con fórmulas mágicas ni con patrones preestablecidos. Cada uno tiene un camino distinto. Y lo importante es que recorras ese camino con honestidad, pero que vuelvas a casa, ¿no? Y de hecho, creo que profundamente, creo que en ese abrazo del Padre, en esa profunda acogida, en ese profundo amor, realmente es donde encontramos las fuerzas para poder pedir perdón, para poder reconocer que hay cosas en nosotros que no están bien, que hay cosas que necesitan ser cambiadas, ¿no? Que hay una gran contradicción en nosotros como seres humanos, en todos nosotros hay una gran contradicción, y es una contradicción que nos deshumaniza. Y de alguna manera a lo que nos está invitando Jesús y a lo que nos está invitando su evangelio, su mensaje, su buena noticia, es a reconocer eso y a empezar a transformarlo, ¿no? A reconocer nuestra falta de humanidad y empezar un camino de humanización, ¿no? De transformación. En el lenguaje de la Biblia no se habla del pecado, ¿no? Pero creo que una buena actualización de ese término tan religioso, ¿no? Que a veces nos puede generar rechazo, es deshumanización, hablar de deshumanización. Y de alguna manera el abrazo del Padre, la acogida, creo que es el primer paso para empezar a rehumanizarnos. Totalmente. Creo que tiene una virtud buena el hermano menor, que a lo mejor seguramente sea por la necesidad, ¿no? tan grande que tiene, pero es el reconocerse que está perdido, ¿no? El saberse que está lejos de su padre. Claro. Es una virtud que, bueno, es verdad que necesitó pasar hambre para verla, pero bueno, como estamos diciendo, ¿no? Al menos la vio y tuvo el valor de dar la vuelta y regresar al hogar. Bueno, entonces el padre, ¿qué hace? Le ha dado el abrazo, le ha dado el beso y entonces monta un fiestón por todo lo alto. O sea, una fiesta tremenda, ¿no? De hecho, le pone un anillo, la túnica, lo pone como si fuera prácticamente un rey, ¿no? Sí. Y mata al ternero engordado, ¿no? Que en aquel momento pues significaba que se iba a celebrar la mayor de las fiestas, el fiestón del año. O sea, eso es. Aquí sería pues como un cumpleaños. Sí, o una boda incluso, o una boda, fin de año, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Podemos destacar que solo las personas, ¿no? Con capacidad adquisitiva que viven en plenitud tenían la posibilidad de engordar a un ternero. Entonces, bueno, también de esta forma Jesús les está dando una visión de cómo era la vida de ese padre. Sí, de alguna manera ese ternero, ¿no? Ese ternero engordado era parte también de la riqueza. Nuevamente era parte de la riqueza del padre, que en este caso está poniendo en manos de, otra vez, el hijo, ¿no? A pesar de que ha despilfarrado su parte, ¿no? Sigue poniendo parte de su riqueza. Eso es. Lo vamos a matar en tu nombre. En las manos del hijo, ¿no? De alguna manera sigue sacrificando lo que tiene, ¿no? Su esencia, su honor. Vemos un espíritu constantemente en el padre de desprendimiento, diría, ¿no? Es una actitud de desprendimiento constante. Sí. Y qué curioso que eso es un reflejo total de Jesús, ¿no? Precisamente Jesús es un ejemplo constante de desprendimiento en favor de los demás, ¿no? Totalmente. Y vemos también un paralelismo muy claro entre este padre y Jesús, y por supuesto el padre de Jesús, ¿no? Su Abba, su Dios. De hecho, aquí uno podría preguntarse, bueno, ¿el padre a quién representa? ¿A Dios o a Jesús? Y bueno, pues sí que podríamos decir que es obvio de primeras que es el padre, o sea, que es Dios. Es Dios, ¿no? Pero sí que de alguna manera la praxis, la práctica de Jesús a lo largo de su vida, vemos que hay una conexión directa con la actitud de este padre, ¿no? O sea, Totalmente. Una persona que se da, una persona que no guarda rencor, que es capaz de despojarse para dárselo a los demás. Entonces, bien, el Padre es Dios, pero de alguna manera Jesús también está identificado, ¿no? Claro. Por su praxis, por su práctica. De hecho, es algo que Jesús recalca una y otra vez, ¿no? Que él no está haciendo su propia voluntad, no está respondiendo a un plan que él se haya inventado, sino que constantemente está actuando, conectando, representando, jugando el plan del Padre, ¿no? El plan de Dios. Entonces, sí, en ese sentido hay una conexión plena, ¿no? Entre Jesús
y su padre, su papá. La historia podría terminar aquí. Perfectamente. Ya está. La parábola termina por todo lo alto como una película Disney. Eso es, acaba con la fiesta y... Eso es, listo. Sí, sí. Pero nos falta un personaje. Nos falta un personaje. El hermano mayor que siempre ha estado cerca del padre, de repente vuelve del campo y empieza a escuchar ahí al coro gospel. ¿Sí? Vuelve de trabajar. Empieza a escuchar ahí la música y dice, uy, aquí se está montando una ¿Qué ha buena. pasado? ¿Qué ha A mí pasado? nadie me ha avisado. Y además hace años que no se Eso es. celebra algo Hace años de esta que no manera, veo ¿no? este fiestón en casa. ¿Qué pasa aquí? Entonces le pregunta a uno de los criados, oye, ¿qué está ocurriendo? Y para su sorpresa, el criado le dice que ha vuelto su hermano menor, pero no solo eso, sino que por haber vuelto, su padre ha organizado esta fiesta y entonces el hermano mayor entra en una cólera, en una rabia, en una ira. Empieza a hervir. Se empieza a poner rojo, ¿no? Sí, 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 sí. Empieza a salirle ahí sarpullidos. Y entonces lo primero que hace es pedirle explicaciones. Le va a pedir explicaciones a su padre. Y el padre se las cede, es decir, sale de la fiesta y habla, Sí. accede a hablar con Otra el vez, hijo. otra vez el padre Saliendo. sale fuera. Y entonces, en este caso, el hijo mayor le da los argumentos por los que considera que esa fiesta no debe de darse, o que al menos la debería disfrutar él, ¿no? Yo he estado cerca tuyo, yo he estado obedeciéndote todo este tiempo y nunca me has organizado algo así. Y entonces el padre le contesta, celebramos fiesta porque hemos tenido a un hijo que estaba perdido y ahora ha vuelto. Estaba perdido y ahora lo hemos vuelto a encontrar. Es curioso porque aquí el padre realmente piensa que su hijo mayor no estaba perdido. Yo creo que el padre aquí se decepciona, porque de alguna manera, por sus palabras, da por hecho de que el hijo mayor está cerca suyo. Sin embargo, vamos a ver que la actitud, las palabras que dice el hijo mayor nos van a hacer ver que estaba igual de perdido que el hijo menor. Totalmente. Estaba igual de perdido. De alguna manera lo que el padre esperaba era que este hijo estuviera en la misma sintonía, ¿no? Sintonizado con la misma melodía, ¿no? Que del padre. Y sin embargo vemos que hay una desconexión total, ¿no? sí. Tristemente, Pensaba que iba a estar sintonizado, que iba a sentir esa misma alegría, pero de repente ve que no, que su hijo mayor de repente entra en cólera, la rabia que siente está es en muy grande. otra película totalmente, ¿no? Y es que aquí podemos destacar varias cosas, ¿no? Por un lado, podemos decir que el hermano mayor estaba perdido también realmente, como el hijo menor. Lo que pasa que la perdición del hermano mayor es mucho más peligrosa que la perdición del hermano menor. Porque mientras que en el menor lo vemos de manera obvia que está perdido, en el mayor esa perdición no es tan obvia, porque está ahí en el límite. Está bien camuflada. Está muy camuflada. Muy bien maquillada. Entonces es muy peligrosa esa perdición, esa perdición en la que realmente no reconoces que estás perdido, ¿no? Esto me recuerda mucho a cuando se dice que la mejor de las dictaduras es aquella que hace creer a sus habitantes que no lo están en ella, ¿no? Entonces es un poco la misma idea, ¿no? O sea, esa idea de parece que todo está bien, pero realmente todo está fatal, ¿no? Está podrido todo. Es una situación muy triste la del hermano mayor, porque estoy en casa, convivo con mi padre, de puertas afuera parece que todo está correcto y sin embargo la relación está completamente rota, ¿no? Está podrida hasta la médula. Y realmente es, como tú dices, una situación quizás mucho más peligrosa que la del hermano despilfarrador, ¿no? Eso es. Y podemos decir, bueno, a ver, pero es un hombre obediente, es una persona que hace buenos actos, es alguien que cumple con su deber. Con la norma, con su deber. Podríamos decir, bueno, ¿cómo vamos a poder argumentar que esto está mal? Pues bueno, hay un punto muy importante que es entender cuál es la motivación que hay detrás de esos actos, ¿no? Claro. Cuando la motivación no es genuina, cuando la motivación no es vivir la alegría del padre, la abundancia, la riqueza, todo lo que tiene alrededor, la comodidad, cuando esa no es la motivación, sino que la motivación está en querer controlarlo, en querer poner al padre en deuda contigo, en querer tenerlo atado en corto, agarrado, ¿no? Agarrado. Es decir, tú no me controlas a mí, yo te voy a controlar a ti
a través de mis normas. Realmente se está construyendo Una vez más, su propio... ese es el plan. Ujú. El hermano menor tenía un plan, pero el Ujú. hermano mayor también tenía su propio plan, Igual de alejado del padre igual que de el, alejado del que el padre, menor. y con la misma idea de poder, bueno, sobrevivir, ¿no? Mantener sus propios intereses resguardados, ¿no? Totalmente. Totalmente desconectado de la voluntad del padre, de sus propósitos. De hecho, la actitud de los dos hermanos les hace ser señores y salvadores de su propia vida. En el hermano menor lo vemos de manera muy evidente porque se marcha y crea su propio plan. Sí, recorre su... Y volvemos a lo mismo. En el hermano menor todo esto es mucho más sutil, está todo mucho más camuflado, pero realmente está haciendo lo mismo que él. Claro. Está queriendo ser su propio señor, su propio salvador y no necesitar al padre. De puertas afuera parece que estoy constantemente metido en la faena de mi padre. Yo estoy aquí colaborando, tal, haciendo todo lo que él me pide. Realmente estamos hablando del caso de una persona que es irreprochable. O sea, no es que tenga una doble vida, no. Realmente estamos hablando del caso de una persona que aparentemente es irreprochable. Cumple con todo lo que se espera de él. Nadie puede poner en duda, ¿no? Que deje de hacer lo que tiene que hacer. Es lo que hoy diríamos un cristiano, Sí. vamos, impecable. Impecable, ¿no? eso Impecable. es, totalmente, vamos, de manual. Y sin embargo, por dentro, su corazón está completamente envenenado, ¿no? Y esa es una situación súper peligrosa y súper triste también, sí, ¿no? sí. Llegar a esto. Es curioso, ¿no? Cómo las buenas obras, sin una motivación adecuada, pueden estar igual de podridas, ¿no? Que un mal acto. Y aquí esa mala motivación le lleva al gran error, ¿no? Que convierte al hermano mayor, en el fondo, creerse igual que Dios. Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Lo que hablamos comúnmente como el orgullo. Yo creo que va muy relacionado. El sentirte que tú eres igual a Dios porque has cumplido las normas. Como yo he hecho todo lo que se esperaba de mí, como yo he sido bueno, como yo he estado haciendo todo al pie de la letra. Ahora espero algo, ¿no? Y pongo a mi respuesta. padre en deuda, ¿no? Conmigo. Y yo creo que ese creerse igual a Dios es lo que lo destruye por completo. Sí. De hecho, es el origen de ese resentimiento, ¿no? Vemos un resentimiento muy claro en este hermano, en la idea de que yo no merezco esto. O sea, yo no merezco este trato que me estás dando, cuando realmente a él no le está haciendo nada, ¿no? Realmente no está haciendo nada contra él. Sin embargo, se siente injustamente tratado, ¿no? Comenta aquí Tim Keller, dice, cuando la vida no es como tú quieres, no solo estás afligido o dolido, sino muy enfadado y amargado. Los hermanos mayores creen que si viven una vida buena, una vida correcta, deberían de tener una buena vida. Es decir, las cosas deberían irme bien porque yo hago las cosas que se espera, ¿no? Yo cumplo la voluntad de Dios, ¿no? Por lo tanto, espero tener una buena vida. Sí. Dios está obligado a darles un camino de rosas si intentan de todo corazón vivir según sus normas, ¿no? Esta es la pretensión de un hermano mayor, ¿no? Y creo que es una gran tentación en todo creyente, ¿no? En todo creyente está esa tentación de decir, yo sigo este camino y por lo tanto espero una recompensa a la altura, ¿no? Espero que todo me vaya color de rosas, ¿no? Y qué gran equivocación, ¿no? Al final esto te lleva a una actitud de superioridad moral. También Totalmente. ves al resto de las personas por encima del hombro y crees que tú estás en una esfera distinta, ¿no? El problema es que este enfoque de vida te va a acabar llevando a una profunda amargura. Porque tarde o temprano las cosas van a salir de una manera que no esperas. No tenemos el control de nuestra propia vida y hay 10.000 factores que van a hacer que las cosas en algún momento u otro se descalabren, ¿no? Se desajusten, que entremos en crisis de alguna manera. Y el problema es que si no hemos corregido esta perspectiva errónea, ¿no? De la fe y de nuestra propia vida, vamos a caer en un pozo mucho más profundo y oscuro que el del otro hermano, ¿no? Que estaba ahí con los cerdos y tal. Total. De hecho, Tinkler pone también un ejemplo. Bueno, él dice, los hermanos mayores obedecen a Dios para conseguir cosas, ¿no? Lo que estamos diciendo. No lo obedecen para conseguir a Dios mismo, ¿no? Para tener una relación con Él, sino con el fin de controlarle, como decías, ¿no? Y él pone el caso de una mujer que él conocía que trabajaba en un ministerio cristiano y estaba como súper volcada, ¿no? En ese servicio, pero que cuando llegó a la mediana edad le diagnosticaron a esta mujer una enfermedad crónica. Y esto dice que le llevó a caer en la desesperación. Y dice que al final, tras mucho tiempo de este proceso, acabó reconociendo que en el fondo de su corazón había sentido que Dios le debía una vida mejor.
Ujú. Había sentido que Dios le debía una vida mejor después de todo lo que ella había hecho por él. Ujú. Esa sensación, ¿no? De sentir que no se te está pagando conforme Actitud de hermano a tus mayor. obras, a tu Ujú. hermano mayor. Y dice Tim que esa conjetura, ese planteamiento que tenía en la mente, hizo que fuera muy difícil para ella salir del hoyo en el que estaba, ¿no? Ujú. Sumado a la enfermedad que estaba viviendo, ¿no? Pero dice que al final lo logró. Y la Ujú. clave de su mejoría, la clave de su restauración, tanto a nivel espiritual como físico, fue reconocer que estaba teniendo una actitud de hermano mayor, ¿no? Ujú. De esperar que Dios actuara de otra manera, ¿no? Ujú. Por lo que ella previamente había hecho, ¿no? Y creo que es una, como digo, una gran tentación para todo creyente. Total. Yo creo que ese punto de reconocer es muy clave, ¿no? En el hermano menor lo vemos clarísimamente, en el hermano mayor es mucho más difícil que eso se dé. Y yo quería destacar dos puntos, ¿no? Que por un lado, cuando a uno le va bien las cosas, es muy tentador pensar que el motivo por el que te van bien las cosas es porque eres un buen cristiano, ¿no? Dios me está prosperando. Eso es, La hay mítica. prosperidad, tal. La mítica. O sea, eso es porque estoy haciendo bien las cosas. Pero claro, hay otro lado de la moneda. ¿Qué ocurre si las cosas no te van tan bien, ¿no? Y tarde o temprano va a ocurrir. Obviamente. A poco que vivas la vida, vas a Temprano. tener baches, vas a tener momentos difíciles, ¿no? Ujú. Entonces, claro, aquí ese argumento se vuelve contra ti, porque ahí vas a esperar que eso nunca ocurra porque tú llevas una vida impecable. Pero cuando te das cuenta de que la vida es independiente a tus actos, a tu forma de cumplir las normas, pues te vas a poder liberar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso es tan común, ¿no? El ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me ha dado esto? Sí, Y es como... un lamento muy típico, ¿no? Es un lamento de hermano mayor. Sí. Yo creo que el punto, y esto lo hemos hablado muchas veces, que en nuestra vida lo que tenemos que reconocer es a Dios a nuestro lado, pero no a Dios como un mayordomo, como alguien que nos sirve. O como un tótem, hacerlo. o el genio de la lámpara mágica. Eso es. Entonces siempre volvemos a esta idea, ¿no? Que es muy importante tenerla ahí realmente presente. Es muy liberador interiorizar esto, ¿no? Y quitarnos todos esas imágenes preconcebidas que muchas veces hemos asociado con Dios, ¿no? No estamos en el camino de la fe, no hemos dicho sí a Jesús porque Él nos promete una vida mejor. Total. Muchas veces va a ser al contrario. De hecho, lo más probable es que sea lo contrario. Debiera serlo, además. Hemos dicho sí a Jesús por otras razones mucho más importantes, ¿no? ¿No? Porque creemos en que ese camino realmente finalmente va a ser bueno para no solo para uno mismo, sino para toda la humanidad, ¿no? Porque creemos que hay una humanidad perdida que tenemos que recuperar. Y ese es realmente el motor que nos debe mover, ¿no? Totalmente. Yo creo que también el escándalo de la parábola radica en que Jesús transmite que el amor de Dios no se gana. Que el amor de Dios no lo tienes que conseguir, no tienes que hacer méritos para lograrlo, sino que es por gracia. O sea, es un regalo, ¿no? Lo único que tú tienes que hacer, en el caso del menor, es dar la vuelta, y en el caso del mayor es aceptar la invitación del padre a la fiesta, ¿no? Dar la vuelta también. Volver a dar la vuelta. Sí. Y el padre siempre está, el padre siempre está afuera tratando de que volvamos. De hecho, hablando sobre también esto del hermano mayor, me venía a la mente algo que leí a Bonhoeffer, este teólogo alemán, ¿no? Asesinado por el régimen nazi. Me vino a raíz de una frase que cita Keller en su libro. Keller dice, hablando del hermano mayor, como el hermano mayor no se ve como parte de una comunidad común de pecadores, ¿vale? Él no siente parte de, vamos a traducir como hemos dicho antes, pecadores por hombres y mujeres deshumanizados, ¿no? Sí. Con errando, ¿no? Errando, ¿no? Este hermano mayor no se ve, él es bueno, él todo lo hace bien, él está siempre en el camino correcto. Como él no se ve, dice Keller, como parte de esa comunidad común de pecadores, está atrapado en su propia amargura. Y justamente sobre este tema escribió algo también Bonhoeffer. Él escribió lo siguiente, hablando sobre las comunidades de fe, las iglesias. Decía, los creyentes no llegan a experimentar el compañerismo y la comunión plena. ¿Por qué? Porque aunque se unen como creyentes piadosos, ¿no? Para ir a la iglesia, para cantar, para hacer cosas de buenos creyentes, ¿no? Aunque se unen para eso, no están unidos como pecadores. Interesante esto. La comunidad piadosa no permite a nadie ser pecador, decía Bonhoeffer. Por lo que todos, ¿qué hacen al final? Ocultar su pecado. Ocultan su pecado ante sí mismos y también ante los demás. Eso es interesante. Tú te acabas creyendo que eres el santito de la fila. Qué gran error, ¿no? Dice, no nos atrevemos a ser pecadores.
Una bomba esto, ¿eh? Muchos cristianos se horrorizarían si descubrieran a un verdadero pecador entre ellos. Por este motivo, permanecemos solos con nuestro pecado, viviendo en la mentira y la hipocresía. Pero el hecho es que todos somos pecadores. Totalmente. Me parece esta frase de Bonhoeffer brutal, y creo que es el punto del hermano mayor. Sí, es que el hermano mayor evita realmente al padre de todo lo bueno que le ofrece siendo bueno. O sea, lo está evitando realmente, queriendo ser bueno, queriendo hacer las cosas siendo una persona intachable, por su cuenta. Eso es. Está completamente rota por dentro. Sí. Es una locura. Y yo creo que es una de las claves, ¿no? del mensaje de Jesús y de todo cristiano, lo primero de todo, saberse perdido, ¿no? Y saberse vulnerable, débil. En última instancia, saber que necesitas de Dios, ¿no? Yo creo que ese punto, y nunca lo debemos olvidar, no solo al inicio, sino en nuestra vida, reconocerlo. Yo creo que eso nos va a hacer que en nuestras acciones, todo lo que hagamos, en el fondo la motivación sea sana, que sea una motivación que no nos pudra por dentro. Y volvemos al punto, ¿por qué necesitamos de Dios? ¿Es por una cuestión religiosa? Simplemente es porque tenemos que ir a la iglesia, porque tenemos que cumplir ciertos rituales. Claro, no es eso. Una vez más volvemos a la raíz. Necesitamos a Dios, según la fe cristiana al menos, porque como seres humanos tenemos un problema, porque estamos deshumanizados, y no más que poner las noticias o autoanalizarse con honestidad y sinceridad a uno mismo para ver que tenemos un problema. Y de alguna manera lo que busca el camino de Jesús es solucionar eso, ¿no? Rehumanizarnos, recuperar la humanidad perdida. Y creo que lo que hemos comentado ahora sobre el hermano mayor nos ayuda a entender mucho más claro lo que decíamos antes. ¿Por qué esta parábola cabrea? Sí, cabrea. ¿Por qué esta parábola cabrea? Porque esta parábola, hemos dicho, se está dirigiendo a unos religiosos que están criticando a Jesús por comer y tener comunión y aceptación con los llamados pecadores. Que también lo mismo, los pecadores son los otros. Claro. Nosotros no lo somos. Nosotros no, ¿no? Se está dirigiendo a esos, ¿no? Como dice también Tim Keller, Jesús ofendía a los religiosos que cumplían las normas, pero intrigaba y atraía a los que estaban alejados de la religión y la moral. Y aquí viene otra frase que me parece brutal. Dice, si la predicación de nuestros pastores y la práctica de nuestras comunidades no producen el mismo efecto en las personas que producía Jesús, dice Tim Keller, entonces no debemos estar proclamando el mismo mensaje que proclamaba Jesús. Si nuestras iglesias no atraen a los hermanos menores, deben estar más llenas de hermanos mayores de lo que nos gustaría pensar. Buenísima. Creo que tenemos que reivindicar esta idea de que la iglesia es un conjunto de personas que se saben que están en el camino equivocado y que se necesitan de Dios, ¿no? Una comunidad de pecadores. Podríamos pensar o caer en la tentación, Jesús, de dividir el mundo en buenos y malos, ¿no? Es lo que al principio deja entrever, pero lo que realmente la parábola acabamos viendo es que no se divide entre buenos y malos, sino que hay un solo grupo, y es que todos estamos perdidos. Eso es. O sea, el hermano menor está perdido, pero el hermano mayor también está perdido. Estamos todos realmente de formas diferentes. Uno autodescubriéndose, otro con esa comodidad moral, ¿no? Esa conformidad moral, pero realmente todos estamos perdidos. Y hasta que no llegamos a ese punto, no empiezan a cambiar las cosas. De alguna forma todos estamos conectados, y de hecho esto es un pensamiento muy interesante porque a veces se ha criticado el cristianismo, ¿no? Con esta idea de... es que se hace mucho énfasis en lo que está mal en el ser humano, ¿no? Pero hay algo muy interesante en esto, y es que nos solidariza unos con otros. Cuando entendemos que el problema no solo está en el otro, o en esos que considero malos, sino que está en todos, eso me conecta y me ayuda a ser más solidario y sentir una comunión más grande con las personas que me rodean. Porque entiendo que aquí todos estamos en el mismo saco de alguna manera, ¿no? Todos estamos... compartimos de alguna manera las mismas heridas, somos víctimas, pero también somos verdugos, recibimos daño, pero también dañamos, y de alguna manera todos necesitamos una solución, ¿no? Y no se trata de que unos ganen y otros pierdan, sino de que todos ganemos, ¿no? Ese es el espíritu que hay detrás de esa idea tan arcaica, ¿no? De que todos somos pecadores. Claro. Esa es la idea. Si los fariseos... Y ahora, claro, hablamos así con esta condescendencia porque es a toro pasado, ¿no? Pero entiéndeme, si los fariseos hubieran entendido
cómo es su corazón, ellos también se habrían alegrado mucho de que Jesús comiera con ellos, ¿no? A los que en ese momento consideraban alejados, ¿no? Porque se habrían dado cuenta de que si es capaz de comer con ellos, también sería capaz de comer conmigo, ¿no? Que yo también soy una persona necesitada. Ese es el punto. Y lo mismo con la vuelta del hermano menor, ¿no? Se habrían alegrado de escuchar esta historia, porque uno se puede sentir con mucho resentimiento, ¿no? Con todo este síndrome de hermano mayor, hasta que llega el día en el que tú entras en crisis, ¿no? Hasta que llega el día en el que tú eres el pringado, tú eres el que la caga, tú eres el que comete realmente el error, ¿no? Y se hunde en el lodo. Y entonces ese día anhelarás que haya misericordia y acogida y aceptación para los hermanos menores. Exactamente. De hecho, bueno, ya vamos a ir terminando el relato de la parábola, porque tienen esta conversación el hermano mayor con el padre. De hecho, es el único diálogo extenso que hay, porque con el hermano menor el padre ni le hace caso y ya empieza a organizar la fiesta y tal. Sí, aquí hay pero una conversación. Hay una conversación, ¿no? Y lo curioso de todo es que la parábola queda abierta, no queda cerrada. Interesante eso. Algunos sí que afirman, ¿no?, de que el hecho de que los reproches del hermano mayor sean tan fuertes como que nos da a entender de que realmente no entró en la fiesta. Pero bueno, Jesús podría haberlo dejado claro. Claro, ¿no? Y decir, oye, mira, y la parábola acaba diciendo, y el hermano mayor no entró en la fiesta. Claro. Pero no lo hace. Yo creo que también es una declaración de intenciones muy grande, lo que volvemos al principio, ¿no? Hay unos oyentes concretos escuchando. La clave es esa, ¿a quién se dirige esta parábola? O sea, si tienes claro eso, vas a entender por qué el final es abierto. Porque de alguna manera es que Jesús era un maestro para esto también. O sea, era un maestro contando historias. Y de alguna manera está empleando la riqueza de una narración, ¿no? Que queda abierta para que tú cojas el relevo. Se nos está invitando a continuar, a formar parte de esa narración, ¿no? Que esos oyentes, que son hermanos mayores, se sientan identificados y cambien. No me cabe ninguna duda de que Jesús quería celebrar una fiesta también, con todos esos religiosos y esos hermanos mayores. Jesús no les veía como enemigos, los veía como también hermanos perdidos, ¿no? Que necesitaban cambiar el chip, ¿no? Y le resultó más complicado, claro, por lo que volvemos a lo mismo, ¿no? El hecho, Jesús estaba, yo creo, constantemente intentando lograr que se dieran cuenta de que, por muy cerca que sintieran que estaban igual de perdidos que los demás. Es con los que tuvo mayores rifirrafes y luchas, ¿no? Pero de alguna manera entiendo que Jesús los veía como víctimas de una visión distorsionada de Dios y de sí mismos. Porque es súper triste, personas que están tan involucradas con la fe, con la espiritualidad, con la religión, que estén tan alejadas de Dios, ¿no? Seguramente, ¿no? Jesús se sintiera súper identificado con eso, ¿no? Y quisiera que ellos dieran la vuelta, ¿no? Y bueno, no hay más que ver que en la cruz, ¿no? Cuando Jesús, en este mismo Evangelio de Lucas, expresa ese Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La razón es esa, porque no saben lo que hacen, porque realmente son víctimas. No son los malos de la película, no, es que son víctimas de su propia película. No saben lo que hacen, ¿no? Y creo que eso nos habla también del espíritu con el que Jesús cuenta esta parábola. Totalmente. Y me venía una frase de Frodo Bolsón, voy a citar aquí a Frodo Bolsón, que de hecho la compartiremos también en redes porque es una frase bellísima. Dice, Bilbo me contó un día que las grandes historias nunca terminan, que cada uno de nosotros debe coger el relevo de la narración. Y creo que es el espíritu que está también en esas historias de Jesús. Yo creo que Jesús quiere que el padre organice una segunda fiesta, ¿no? Para el hermano mayor. Totalmente, sin duda. Hay otra cuestión que también es colateral, ¿no? En esta parábola y que muchas veces lleva a debate, ¿no? Y a conversación. Y es la idea bueno, este padre perdona, ¿no? Este padre muestra esa gracia desmesurada, pero realmente esto no tiene ningún coste, es algo 100% gratuito realmente, simplemente el padre perdona y ya está, o hay alguna pérdida en el camino. Es decir, esta actitud del padre conlleva algún tipo de pérdida, de sacrificio. Bueno, en parte ya hemos comentado, ¿no? Hemos hablado de cómo constantemente el padre está sacrificando su honor, sus bienes, ¿no? De alguna manera ahí podemos ver que es verdad, el hijo no tiene que hacer nada más que volver donde el padre, ¿no? No se le pide ningún tipo de requisito para recibir ese perdón.
Pero es verdad que ese perdón al padre le ha salido muy caro, le ha salido súper caro. Ha perdido lo más valioso que tenía en ese contexto, que es el honor, ¿no? Incluso con el mayor, cuando tiene que salir de la fiesta, E incluso con el mayor. le tiene que dar explicaciones, eso también va muy enraizado con esto. Eso es, entonces es una idea interesante, sí, la gracia de Dios en este caso, ¿no? No tiene ningún coste para ti, pero a Dios le supone y le ha supuesto un alto precio, ¿no? Y bueno, esto en la historia del Evangelio, de la historia de Jesús, siempre lo hemos visto en el propio acto de la cruz, ¿no? A Jesús, el transmitir este mensaje, el hacernos ver el corazón de Dios, ¿no? Y transmitirnos todo esto, le cuesta un alto precio, ¿no? Que es acabar siendo crucificado, ¿no? Y cargando con toda la maldad, ¿no? Que cae sobre él, ¿no? Entonces, de alguna manera también podemos ver esto, ¿no? Cómo la gracia es gratuita para el que la recibe, para aquel que lo ofrece implica un alto coste, ¿no? Y también aquí algo que me parece interesante es hablar de cómo la gracia de Dios nos libera de la culpa. La gracia de Dios nos libera de la culpa y realmente la culpa es algo que nos hace mucho daño a los seres humanos. Tú cometes un error, cometes un fallo y quizás eso con el tiempo quede ya incluso en el olvido, ¿no? Pero la culpa tiene el poder de estar carcomiéndote incluso tras muchísimo tiempo, ¿no? Después de haber cometido ese error. Y realmente el punto es ese. Lo que quiere hacer Jesús, ¿no? Y transmitirnos es que Dios nos libera de la culpa. Una culpa que ha trastornado al ser humano desde el principio de los tiempos, ¿no? Pero cuidado, liberar de la culpa no implica liberar de la responsabilidad, ¿no? Y a veces también se ha transmitido un mensaje demasiado edulcorado, ¿no? No, Dios nos perdona, Dios nos acoge, y parece que diera completamente igual lo que hagas o dejes de hacer con tu vida, ¿no? Y claro, eso tampoco es así, ¿no? Hay que decir también que Dios te libera de la culpa, pero no de la responsabilidad. Si tú has cometido un error, si tú has cometido un fallo, has sido perdonado, no lo dudes. Pero también estás siendo invitado a hacerte responsable de tus actos, de tus decisiones, y a corregir en la medida de lo posible el daño que has hecho, ¿no? A poner la carne en el asador para restaurar esa herida, ¿no? Y esto me parece súper importante también. La gracia, el perdón de Dios a la luz de Jesús es pedagógico, es transformador. No te deja igual que como estabas. No es la gracia barata de la que hablaba también Bonhoeffer, ¿no? Por un lado, liberar de la culpa, pero animar a la gente a ser responsables, ¿no? Eso es lo que Dios busca, que seamos hombres y mujeres responsables que sanan las heridas, ¿no? Que ocasionan. Sí, de lo contrario, Dios nos trataría como a niños, ¿no? Claro. Y hace todo lo contrario, como adultos, como personas que... Sería súper infantil. Que tenemos que asumir nuestros errores y ser responsables con ellos. Es muy fácil decir, creo en Dios, ¿no? Decir, soy seguidor de Jesús, pero si luego eso no se materializa en tus actos, en tu estilo de vida, en tu forma de actuar, claro. Ese creo en Jesús es como no decir nada, ¿no? Como los típicos futbolistas que se ponen aquí, creo en Jesús y tal, y dices, bueno, ya, pero tu vida también tiene que estar acorde, ¿no? Ser que un es lo reflejo, ¿no? Es lo que criticó Bonhoeffer, ¿no? En plan, vale, somos cristianos, pero si hemos entendido realmente la gracia de Dios, nuestro comportamiento tiene que ser a la luz de los pasos de Jesús. No podemos decirle que sí al imperio, en este caso nazi, no podemos tragar con cualquier todo. cosa. Volvemos a la paradoja realmente, porque mira, el mismo Bonhoeffer que antes nos estaba hablando del gran error que es que en las iglesias parece que todos somos santitos, nos está hablando de lo importante que es reconocer que somos pecadores, que la vamos a liar muchas veces. Al mismo tiempo también nos está diciendo eso no es una justificación para decir, pues nada, pues ya está. Pues siempre va a haber fiesta. Me mantengo así toda la vida, ¿no? No. Hay un proceso constante de transformación, ¿no? Entonces estamos otra vez en la tensión, en la paradoja, ¿no? Interesante. Luego hay una frase de Keller con la que en este caso no estoy nada de acuerdo, ¿no? Hay un momento en el libro en el que dice que el punto clave de la parábola es que el perdón siempre tiene un precio. Al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Dice, alguien tiene que pagar. Es verdad que ese elemento está, esto estamos hablando, ¿no? El sacrificio que hace el padre, pero que ese sea el punto clave de la parábola, no tiene nada que ver. Estoy de acuerdo. Y también me parece interesante porque él lo que hace a lo largo del libro, sobre todo en los últimos capítulos, va desarrollando otros aspectos de la fe cristiana, ¿no? Se mete en cuestiones como el sacrificio de Jesús, ¿no? ¿Qué significado tuvo su muerte? ¿De qué manera se relaciona con nuestra salvación, con nuestra vida? Y bueno, desarrolla varios temas, ¿no? Y lo quiere conectar con la historia. Quiere conectar todo con la historia, porque como dice al principio, quiere usar esta parábola para presentar el mensaje
de la fe cristiana, ¿no? Hacer como un resumen, ¿no? del mensaje. Y de alguna manera también creo que fuerza de alguna manera la parábola, ¿no? Quizás hace conexiones que están ahí ligeramente, pero quizás no hasta este punto, ¿no? Claro, en el que él quizá lo quiere ver. Seguramente la intención de Jesús no fuera por ahí. No creo. Lo que pasa que es muy tentador, ¿no? Pues buscar paralelismos, Claro. cuestiones que se puedan conectar con Para de otras alguna manera cuestiones, sacar otros puntos que a mí me parecen importantes, pero que en la parábola pero que en la no son parábola centrales. hay que reconocer que no son centrales y que quizás para Jesús no eran tan importantes como quizás lo son para nosotros, ¿no? Y bueno, él intenta eso, conectar esta parábola con lo que es la idea del sacrificio de Jesús, ¿no? Cómo Jesús se entrega en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Y de alguna manera esto me lleva a otro tema que me parece también muy interesante, que es cómo se concilian la gracia de Dios con la idea de la justicia de Dios. Siempre sale esto, ¿no? Tú, seguro que muchos de nuestros oyentes han tenido esta situación, ¿no? Que estás hablando con otro creyente sobre la idea del amor de Dios, ¿no? De la gracia de Dios, y siempre sale alguien que dice, ¿no? La coletilla, ojo, mucho hablar del amor, de la gracia, pero Dios también es justo, ¿no? No hay que olvidar la justicia de Dios. Y se contrapone la idea de la justicia con la idea de la gracia. Y me gustaría explicar muy brevemente por qué esto es un error garrafal, o sea, un error tremendo. Cuando hablamos de justicia, nosotros siempre estamos pensando en un concepto jurídico legal. Hablamos de justicia y transmitimos esa visión que es la que hemos heredado del mundo grecorromano, el derecho romano, decimos, ¿no? O sea, nuestra visión de la justicia viene de ahí. Esa justicia que se representa con una venda en los ojos y una balanza, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esa justicia? 100% objetivo. 100% objetivo. ¿Y qué es lo que hace? Ante un daño, ante un error, un agravio, hay una pena correspondiente, hay un castigo correspondiente. Y por lo tanto, aplicar justicia es a este daño aplicarle la pena que le corresponde. Cuando yo aplico el castigo ante una ofensa, estoy haciendo justicia, ¿no? Si yo he cometido una ofensa, si he cometido un delito, ¿cuándo será justicia? Cuando yo pague por lo que he hecho. Esta es la visión de justicia que tenemos nosotros en Occidente. Sí. Ahora bien, el problema es que esta no es la visión de la justicia del mundo bíblico. Y lo hemos mezclado. Y eso ha traído una de problemas. O sea, durante siglos y siglos, uno lee la teología cristiana, uno lee lo que se ha escrito acerca de la justicia de Dios, y está constantemente impregnado nuestro pensamiento por ese patrón cultural, ¿no? De la justicia ciega, griega, romana. Claro, cuando pensamos en la justicia lo hacemos desde esta clave. Vinculamos la justicia de Dios con el castigo. ¿Y en quién se convierte Dios? En un juez severo, ¿no? En un juez incluso amenazante, una imagen intimidante, ¿no? Que ha generado muchísimo temor realmente en la conciencia colectiva de la gente. A lo largo del cristianismo, pues esta imagen de Dios como juez ha quitado el sueño a muchas personas, ¿no? Y aún hoy seguro que lo sigue haciendo. Y volvemos a lo mismo. Muchas veces la razón por la que nos hemos acercado a Dios ha sido para evitar, ¿no? Ese miedo que tenemos a Dios, más que por el temor al castigo, más que por disfrutar, ¿no? De la abundancia de Dios. Totalmente. Muchas veces se ha empleado, de hecho, ese miedo a Dios como un elemento de evangelización, de transmisión del mensaje, ¿no? Que es terrible. Total. Y aquí hago un paréntesis muy grande, pero en el mundo del marketing se ha estudiado que a nivel psicológico el miedo nos atrae más, o sea, tú compras algo más por el miedo por no comprarlo que por el beneficio que te puede dar, ¿vale? Por eso mucha gente, muy potente. Por eso mucha gente se va a casar por miedo a quedarse soltero, no tanto porque ame a la otra persona, y así con un montón de cosas, ¿no? Y esto pues en la religión también lo podemos ver. Eso se ha usado muchísimo, ¿no? Y lo cierto es que tenemos que pedir perdón, ¿no? Como cristianos por esta historia, porque hemos hecho una lectura totalmente errónea de la justicia de Dios. Porque en la mentalidad bíblica, la justicia no queda encerrada en ese marco jurídico legal. Para nada. Cumplir la ley a la luz de la Biblia no es hacer justicia. Por mucho que tú cumplas la ley, eso no te hace justo. Y esto aparece muchísimo en el Nuevo Testamento. En la cosmovisión bíblica, solo hay verdadera justicia cuando se cumple una condición. Y es que las relaciones se restauren. Esto es súper importante. La justicia para la mentalidad bíblica es la reconciliación. Hasta que no hay esa reconciliación, hasta que no hay esa restauración, no hay verdadera justicia. Por lo tanto, la justicia bíblica no es una justicia ciega. Todo lo contrario, es una justicia que tiene los ojos súper abiertos. Como ese padre, ¿no? Que está oteando. Como ese padre en la puerta. Es la mejor imagen que tenemos de justicia bíblica es ese padre en la puerta mirando, esperando a que su hijo vuelva. Una justicia con los ojos abiertos. Una justicia que no está basada en principios abstractos, teóricos, sino que busca algo mucho más relacional. Que las relaciones se arreglen,
que se restauren, hacer todo lo posible y todo lo necesario para alcanzar la reconciliación. Y de hecho, si analizamos lo que Jesús hace, la obra de Jesús, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? Podemos explicarlo así, porque Jesús quería cumplir la justicia de Dios. Podemos decirlo así, porque lo que Dios quiere es restaurar su relación con los seres humanos, la armonía entre Dios y los seres humanos. Ese es el propósito principal por el que Jesús se mueve. Por lo tanto, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de justicia y estamos hablando de misericordia. No vale anteponerla. Estamos haciendo la trampa y nos estamos engañando y estamos metiendo ideas ajenas al mundo bíblico en nuestra fe. Sí, porque para querer que eso case y para lograr que eso tenga sentido, empezamos a meter un montón de cuestiones que son paja. Y nos parece súper ortodoxo, y la teología también cristiana está repleta de ideas así. Pero hay que reconocer que es un error, que nos hemos equivocado ahí, que hemos metido ideas preconcebidas. Por lo tanto, cuando hablamos del padre de esta parábola, de este padre con el que ahora vamos a terminar, no solo estamos hablando de una persona que refleja la gracia de Dios, de un personaje que refleja el amor de Dios de una manera tremenda, sino también alguien que refleja la justicia de Dios totalmente. Al máximo. Totalmente. Por eso lo que busca constantemente es restaurar la relación con sus dos hijos. Exactamente. Y no va a parar hasta que lo consiga, porque es un Dios justo. En este sentido. Es en ese sentido. De hecho, en la historia que cuenta Jesús, la historia del menor y la historia del mayor son historias verosímiles, son historias que nos las creemos. Incluso hoy en día, totalmente, ¿no? Lo que hemos hablado antes, incluso encajamos. De hecho, párate un momento a pensar. Puedes pensar en persona, este es el menor, este es el mayor, ¿no? Sin embargo, lo que escandaliza por completo es la actitud del padre. O sea, lo que es realmente extraño, lo que es realmente que te levanta del asiento, es constantemente la actitud, lo que dice el padre. El salir a verle, al salir de la fiesta para hablar con el hermano, el salir corriendo, es lo que realmente hace que esta parábola, esta historia, sea tan radical, sea tan provocativa, ¿no? Y en este sentido se puede hacer un paralelismo, ¿no? Cuando nosotros como cristianos decimos que queremos traer el reino de Dios a nuestro mundo, va por ahí, ¿no? O sea, tenemos que ser escandalosos en ese sentido. Cuando traigamos el reino a esta tierra, tiene que despertar curiosidad a la gente, ¿vale? Estamos rodeados, somos hermanos mayores, somos hermanos pequeños, pero que tenemos que lograr es otra cosa. Totalmente. No es movernos entre el mayor y el menor, sino aspirar a otra cosa, ¿no? Eso es. Con eso también nos gustaría terminar, ¿no? Con esa idea de cómo el padre es realmente la clave de esta parábola. El padre es el camino a seguir realmente, ¿no? Es a lo que debemos aspirar. Es a lo que debemos aspirar. Que ahí Henry Nouwen tiene una maravillosa obra que también queremos destacar. Tengo por aquí también este libro de Henry Nouwen, muy conocido, es El regreso del hijo pródigo. Posiblemente para mí sea uno de los mejores libros que se han escrito sobre la parábola del hijo pródigo, sin desmerecer el libro de Keller, que es muy bueno. A mí me tiene ganado. Y hay una idea final en este libro con la que también querríamos terminar hoy, y es la siguiente. El padre es realmente el camino a seguir en esta parábola. Concretamente, Nouwen dice lo siguiente. Voy a leer porque no tiene desperdicio. Es prácticamente al final de este libro. Dice lo siguiente. Dice: desde el principio estuve preparado para aceptar que tanto la figura del hijo menor como la del mayor serían aspectos fundamentales en mi viaje espiritual. Durante mucho tiempo, el padre fue el otro, el que me recibiría, me perdonaría, me ofrecería una casa, me daría paz y alegría. El padre era el lugar al que volver, la meta del viaje, la última morada. Fue entonces cuando vi claro que ni mi formación teológica ni espiritual había sido capaz de liberarme de la idea de un Dios que seguía amenazándome. Sé que este sentimiento es compartido por muchas personas. El miedo a Dios es una de las grandes tragedias humanas, como decíamos ahora, ¿no? Me sorprende pensar en el tiempo que me ha llevado hacer del padre el centro de mi atención. ¿Era tan fácil identificarse con los dos hijos? ¿Pero qué hay del padre? ¿Por qué prestamos tanta atención a los hijos cuando es el padre el centro, aquel con quien debo identificarme? ¿Por qué hablar tanto de ser como los hijos cuando la pregunta clave es ¿quieres ser como el padre? Quiero ser no solo como aquel que es perdonado, sino también como aquel que perdona, no solo como aquel a quien se le da la bienvenida, sino también como aquel que la da. Si el único significado de esta historia fuera que la gente peca, pero que Dios perdona, yo podría muy fácilmente empezar a pensar en mis pecados como una buenísima ocasión para que Dios me muestre su perdón. Como os dicho también, ¿no? En una interpretación así, no habría un verdadero reto.
me resignaría a que soy débil y estaría esperando a que Dios cerrara finalmente sus ojos a mis pecados y me dejara entrar en casa. Hubiera hecho lo que hubiera hecho. Pero este mensaje tan sentimental y romántico no es el mensaje de los evangelios. Tanto si eres el hijo mayor como si eres el hijo menor, debes caer en la cuenta de que a lo que estás llamado es a ser el padre. Esto es oro. Oro puro. O sea, yo creo que si nos quedamos con esta conclusión del podcast, vamos, más que satisfechos, ¿no? Realmente es lo mejor que he podido leer sobre esta parábola. Y creo que de alguna manera también Keller lo muestra aquí. Simplemente en este título, el Dios pródigo. Eso te iba a preguntar. A la luz de esta conclusión, Keller lo titula El Dios pródigo. Yo te quiero preguntar, o sea, ¿tú cómo titularías esta historia? ¿Te atreves a dar alguna idea? Yo tengo un par de opciones. ¿Te las digo yo? Sí, dime, a ver. Mira, a la luz de la última reflexión que hemos tenido en nuestra comunidad, podría titularla algo así como El padre que ama a granel, como decía Ani Ruiz este domingo. Muy bueno. Y también la podríamos titular El padre que sale en busca de sus 2 hijos perdidos. Eso podría ser otro título que podría ser interesante. Totalmente, sí, porque es verdad que como alternativa a la parábola del hijo pródigo, ese título tradicional, pues otros han hablado de la parábola de los 2 hijos perdidos, o incluso la parábola del padre bueno, han dicho algunos. Pero quizá sería bueno que el título incluyera los 3 elementos, ¿no? Y especialmente, como tú has dicho, el hincapié en el padre, que es el verdadero protagonista de esta historia y también, creo, de nuestra historia. Y eso creo que nos lleva, ¿no?, a hacerle, lo que has dicho ahora mismo, a hacerle a Dios protagonista de nuestra historia particular y de nuestra historia como humanidad. Totalmente. Creo que es muy, muy importante. Bueno, yo creo que hasta aquí. No sé si quieres destacar algo más. Con esto... Hemos hablado mucho, nos hemos extendido, nos hemos desarrollado sin ningún tipo de Yo creo que miramientos. Hoy era una parábola para poder explorar así, con calma, con profundidad, y creo que mereció la pena. Es la parábola de las parábolas. Sí, si tuviéramos que... a mí cuando me preguntan cuál es tu versículo favorito, digo, mira, más que versículo, la historia, ¿sabes? Totalmente. Del Dios pródigo, del totalmente. Dios que sale a buscar a sus 2 hijos. Si me tuviera que quedar perdidos. con una historia de Jesús, sería esta, sin duda. Bueno, pues amigos y amigas de Paradoxa, hasta aquí el episodio número 11. Esperamos que os haya gustado, que os haya retado, como lo ha hecho con nosotros. Y que pues sigamos redescubriendo, ¿no?, las historias que contó Jesús. Creo que es una buena iniciativa la de comentar parábolas. Yo creo que igual en un futuro pues podemos coger alguna otra. Hemos empezado yo creo que con la top 1. Totalmente. Pero sin duda todas las historias que contó Jesús nos tiene algo que enseñar, porque al final no deja de transmitirnos, ¿no?, cuál es el corazón de su Padre, cuál es el corazón del reino, ¿no? Y yo creo que es muy, muy interesante. Totalmente. Pues sí, os animamos también a que si os ha gustado este episodio podéis comentar en YouTube. Darle un buen like, que nos ayuda muchísimo para que se mueva. Y a darle calor. Así que nada, nos despedimos. Esto es Paradoxa, donde la tensión tiene su lógica. Nos vemos. Hasta pronto.